Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila, profesora investigadora de la UDA en el área de comunicación. Es una experta particularmente en los discursos de los políticos. Bienvenida, Caroline. ¿Cómo le impresionó el debate? Gustavo, querida Rosana, un gusto poder saludarles y a través de ustedes a esta linda audiencia. Creo que quienes tuvimos la oportunidad de seguir debates en general, a mí, en lo personal, dice mi marido, ¿quién se manda un discurso político? ¿Quién se manda un debate con tanto interés? En mi casa solamente yo, pero hemos podido comparar debates como el que vimos anoche y debates como el que hemos seguido de cerca en los mismos Estados Unidos o en otras elecciones de otros países. Y sin embargo, este en particular ha llamado la atención de la prensa internacional y por supuesto en mi caso no personal, coincido con esos titulares que manifiestan que es uno de los peores debates que se habrá podido ver en la televisión norteamericana, sin duda, ¿no? Y evidentemente digo en Estados Unidos porque en Latinoamérica sí hemos visto este tipo de tratos, ese tipo de debates que sin duda la televisión estadounidense no estaba acostumbrada. Creo que se va a poder hablar de este tipo de debates con mucha facilidad, diremos así, en las clases, sobre todo de aquello que no se debería hacer, inclusive en varios aspectos. Por un lado, en la forma como abordan los distintos políticos el tema, ¿no es cierto? El hecho de no saber cómo tratar con alguien que se caracteriza como un buleador, ¿no? como un bully, dicen en Estados Unidos, el no poder entender bien el significado y el aporte a la democracia que debería tener un debate, la dificultad que tuvo el periodista de Fox, Chris Wallace, en la coordinación, en el manejo, se le fue de las manos en un momento dado su debate, y creo que nos deja lecciones para seguir aprendiendo y reconociendo errores y aciertos. Caro, muy buenos días. En un momento del debate se hizo prácticamente imposible continuar o seguir esta discusión entre los dos candidatos, una serie de interrupciones, prácticamente no se entendía el punto que querían establecer cada uno de ellos. Se pudo ver incluso actitudes hasta agresivas en algún momento, ¿no? ¿Cuál crees tú que fue el objetivo de este comportamiento? ¿Hubo un objetivo detrás de ello o así son estas dos personas? Sin duda, no. A ver, me parece que Trump tenía muy claro el comportamiento y el enfoque que tenía que hacer y a quienes quería llegar, ¿no? En reiteradas ocasiones veía yo que manifestaba temas ideológicos, ¿no? Por ejemplo, hablaba de la izquierda, hablaba de lo que podría estar pasando con, por ejemplo, el tema de las inseguridades en la integridad electoral, las dificultades, por ejemplo, con el negar rotundamente los errores con el caso de coronavirus. Creo que ese comportamiento de Trump forma parte de intentar llegar a su base, intentar sacudir aquel, de nuevo, americano de centro, de este norteamericano profundo, diremos, que fue quien le dio la victoria hace 4 años atrás, y que uno de los problemas que tiene el Partido Republicano es que probablemente pierda, ¿no es cierto?, esa base, pierda ese sector y no lo movilice adecuadamente ahora en noviembre próximo. Entonces, la impresión que me deja es tratar de sacudir esa base. ¿Cómo lo hace? ¿No? Primero con la actitud desenfadada, casi que hasta grosera, que le ha caracterizado. O sea, no sorprende Trump en lo que normalmente sucede en este discurso,
no sorprende Trump en este tipo de situaciones, en verdad. Entonces, me parece que ese es un poco lo que está intentando hacer. Así que ese es un primer esfuerzo. En el caso de Biden, el problema que siento que pasa allí es que no supo reaccionar ante ese tipo de enfrentamientos, ¿no? Y sinceramente, Rosana, es bien difícil reaccionar porque no se encuentra el punto correcto de actitud, ¿no? Por el un lado tienes que ser firme y no dejarte tratar mal, por el otro lado tienes que ser respetuoso de la audiencia y llegar con un contenido. La crítica, lo que dijo en cuanto al discurso de Biden es que terminó siendo tantas veces interrumpido que llegó a perder un poco la consistencia de sus ideas y no le permitía expresar con claridad sus opiniones. Pero no solamente por las interrupciones de Trump, sino porque lo que generó fue una suerte de confusión, inclusive claridad mental, el momento que más certero tienes que ser en el debate. Entonces, había también eso. Trump fue Trump, y creo que ahí no hubo sorpresa. Biden no logró sostener su integridad, su solvencia, y al final del día me parece que pierde y mucho la calidad de la conversación política en Estados Unidos. El hecho de llegar por parte de Joe Biden a decirle shut up o cállate la boca a la presidenta de los Estados Unidos en medio de un debate deja muchas lecturas. Pero Trump, podríamos decir, Caroline, que de esto metafóricamente estaba como una fiera arrinconada por toda la situación que vive, pero particularmente con la situación de sus impuestos, con esa gravísima denuncia hecha en los últimos 2 días por el New York Times. Los medios norteamericanos, con sus herramientas modernas de fact-checking, que lo hacen en tiempo real, contabilizaron decenas de mentiras de parte de Trump en sus intervenciones del día de ayer. Lo interesante de ese fact-checking, además que no solamente va por el tema de las mentiras y de las falsedades, de las enunciaciones a medias y demás, es que de alguna manera arrinconó también a Chris Wallace, al moderador. Wallace, como periodista que es, muchas de las veces en el marco de sus observaciones, de sus preguntas, de sus intervenciones, corregía al presidente Trump, ¿no? Corregía al presidente Trump. La impresión que dejó es que Trump al final, y ellos aprovechan mucho de esto los republicanos, termina debatiendo con Biden y también con Wallace. Entonces hay imágenes que circulan en las cuentas republicanas sobre este hecho, y es precisamente por la cantidad de correcciones que el mismo periodista se ve obligado a hacer, ¿no? Y a argumentar. Ahora, ¿cuánto de eso pesa en el electorado, ¿no? Se ha medido con mucha difusión, con mucha profundidad el efecto de los debates, ¿no? Y los debates por lo general tienen mínima incidencia en el resultado, sobre todo porque si afectan en algo, ¿no? Si llegan a mirar en algo el fenómeno del debate, a intervenir, diremos así, en el proceso, es en el votante indeciso. Y me parece que en este momento la polarización que tienen en Estados Unidos no necesariamente llama a una indecisión. Entonces, los expertos, los analistas consideran que poco va a variar en el tablero este debate como tal. Habrá que ver qué pasa en el debate de 15 días más tarde en Miami, sobre todo a partir de cómo se mueva la intención de voto en las mediciones que se estarán haciendo en estos próximos días, ¿no? Caro, los temas importantes que se intentó poner sobre la mesa, temas raciales, el tema económico, temas relacionados con la pandemia de la COVID-19, a la final no lograron desarrollarse y más bien vimos un constante ataque, sobre todo del presidente Trump, y quizás esas dificultades de esquivar la situación de Biden. Insisto, quizás el objetivo de Trump era precisamente no profundizar sobre todos estos temas de preocupación de la sociedad americana. Dori Toribio, una de las periodistas que cubre la Casa Blanca, una periodista española, lo manifestó claramente, ¿no? Hubo intentos de llegar con algo de contenido,
pero la forma como se dio lo arrasó todo al final y cubrió todo lo que podría haber sido un interesante debate en cuanto a su contenido. Partió bien, partió con el análisis de qué va a pasar con la Corte Suprema de Justicia, que fue el primer tema que se abordó. La discusión que está en este momento es que los demócratas atentan con congelar de alguna manera la elección, ¿no es cierto?, en el Senado, mientras que Trump está insistiendo, los republicanos insisten, porque es su derecho además, en que se debería avanzar con este proceso y tener una jueza nominada como el nombre que ya lo tienen. Entonces partió bien, luego se movieron un poco hacia el tema ya de salud, como el caso coronavirus, y ahí comenzó a salirse de los rieles, diremos así, la conversación por las acusaciones que iban y venían, y sobre todo por los epítetos personales, ¿no? En un momento, por ejemplo, acusaciones sobre si tu hijo recibió o no recibió, sobre el tema del consumo de drogas, sobre cosas que sinceramente, y no quiero desmerecer, son típicos de otra cultura política. Me llamó la atención, por ejemplo, Telemundo, que es el canal latinoamericano, el canal hispano en Estados Unidos, hizo también su propia corrida, su propia encuesta. Y en Telemundo, la victoria, según la percepción es, ¿no? ¿Quién cree usted que ganó el debate? Los latinos consideraron que el debate lo ganó Trump. Esto no quiere decir que los latinos van definitivamente a votar por Trump. Son preguntas distintas, aunque podrían tener una correlación, pero son preguntas distintas. ¿Quiénes consideraron ellos que ganó? Era Trump, porque la cultura política latinoamericana se asemeja más a lo que vimos en ese debate. Por eso decía, es algo que no están acostumbrados en la televisión norteamericana, pero que en el caso latino es distinto. Y me da la impresión, en lo personal, que la estrategia republicana, al salir así, al mostrarse tal vez desesperado, al tener un Trump arrinconado, atacando, lanzando dardos con total fuerza, y logró, ¿no es cierto?, como buen boxeador, desequilibrar hasta cierto punto a Biden. No le permitió brillar. Por contraste, no necesariamente quedó mejor. Y eso, por último, lo que hizo fue anular un efecto que pudo haber sido mejor aprovechado, mejor destacado. Y como decía Roberto Isurieta en un análisis, por último, si es que algo va a pasar aquí, es que ninguno gane, ¿no? O sea, que todos, en este caso, tanto republicanos como demócratas, terminen perdiendo. La primera potencia del mundo, los Estados Unidos, tienen muchas particularidades que a veces a nosotros como latinos se nos hace difícil de entender. Una de ellas es el comportamiento de su prensa. El día de ayer, justamente horas antes del debate, el Washington Post tomaba una posición y decía que tras varias consideraciones de su consejo ejecutivo, de sus grupos editoriales, ha decidido apoyar directamente a Joe Biden en su carrera a la presidencia de la República. Y aquí quisiera su análisis de la prensa y de estas particularidades, Caroline, centrados también en el moderador Chris Wallace, que siendo de la cadena Fox, que es una cadena que está ligada directamente a los republicanos, es prácticamente un reducto del presidente de la República, la cadena Fox. Sin embargo, Chris Wallace se conoce que es un periodista posiblemente de afiliación incluso, pero sí con toda seguridad de espíritu demócrata. ¿Cómo estuvo el moderador en su criterio, más allá de lo que ya señaló? Creo que Wallace hizo lo que se pudo, ¿no es cierto?, en una circunstancia tan difícil en la que llegó a estar. El formato del debate también permitía, por ejemplo, esta suerte de open discussion, decía. Estamos en una discusión abierta a este instante, y venían de un lado y del otro, ¿no es cierto?, los dardos. Habían momentos en los que en verdad las reglas permitían que cada uno exponga un número determinado de minutos y que no lo haga con interrupciones, pero enseguida venía esta discusión abierta en la que Trump interrumpía y se hacía muy difícil. En un momento dado hay espacios en los que intenta hablar, Trump no le deja, intenta hablar, Trump no le deja, le dice: caballeros, pega el grito. Entonces incluso dijo: bueno, lamento mucho que he tenido que levantar mi voz, pero es que si ustedes levantan la voz, ¿por qué yo no? Expresiones como esas llamaron mucho la atención, sobre todo porque creemos que no es la forma de conducir un debate, pero también
con solidaridad le miro, porque pobrecito la manera en la que estuvo sometido él en el medio de este griterío, ¿no es cierto? Entonces, probablemente me parece que la forma de debatir de Trump exige otro tipo de debate, otra forma de reglamentación, para que pueda ser más controlado en sí mismo el debate. Sobre los endosos, que pareciera que es una práctica que además se vuelve más común en la prensa estadounidense, ¿no? Ya vimos que hace 4 años atrás, en el caso del New York Times, por ejemplo, hizo su endoso, hasta la revista Vogue hizo su endoso su apoyo, diremos así, a Hillary Clinton. Este momento se ve que está pasando lo mismo, el apoyo es al candidato demócrata, sin que necesariamente eso signifique votos. A mí me parece que lo único que eso significa, y sinceramente aprecio, es un acto de transparencia, ¿no? Un acto de transparencia que ojalá en otras latitudes también se puedan dar, porque a veces lo que más bien sucede es que bajo muchas veces el escudo de la independencia existe una agenda que sigue siendo muy visible, pero el medio de comunicación se sigue mostrando absolutamente independiente. O sea, hasta qué punto es creíble ese discurso, ¿no? Mientras los medios de comunicación puedan ser más transparentes, será más fortalecida la democracia, ¿no? Ahora, de nuevo, Estados Unidos tiene ese lujo porque tiene la condición del tamaño del país y de su ecosistema mediático, la posibilidad de balancear fuerzas en las distintas corrientes ideológicas que se tienen, ¿no? Y por eso tal vez no se ve de alguna manera tan afectada la conversación publicada. No es el caso de países como Latinoamérica, en donde el ecosistema medial es otro y evidentemente una prensa ligada públicamente con transparencia, pero ligada exclusivamente a cierto sector, lo más probable que suceda es que no exista una contraparte, porque no hay cama para tantos en países tan pequeños como los nuestros. Y ahí es en donde se complica un poco la posibilidad de que otras voces puedan ser abiertamente escuchadas. Entonces, pero claro, esto en Estados Unidos es otro contexto, es otro escenario, y es más bien común lograr el respaldo, el apoyo de los grandes medios de comunicación, como lo que usted ha mencionado, querido Gustavo. Caro, si bien en los Estados Unidos las elecciones no son universales, como es aquí en Ecuador, en el que todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas acuden a las urnas, ¿cómo influye, cómo crees tú que incide este comportamiento de los dos candidatos, este debate tal y como se dio el día de ayer en la colectividad, en la comunidad norteamericana? Como decía anteriormente, lo que normalmente sucede con los debates es que tiene cierta incidencia en la conversación, sobre todo de los indecisos. ¿Cómo estaba el escenario, no? En este instante, obviamente, los demócratas un poquito encima de los republicanos, en una situación de que tampoco había tendencias claras, tendencias marcadas. Se entiende, se podría pensar que lo que sucedió con el anuncio del New York Times, ¿no? Con la investigación sobre el tema de los impuestos, podría generar ciertas animadversiones entre quienes están inclinados a votar o que están todavía indecisos por quién votar. Creo que el gran efecto que Trump buscaba con esta actitud y con esta suerte de me toca debatir con todos, porque ese es como me pareció que quiso comunicar su actuación, es tratar de remover esa base republicana que en noviembre iba a quedarse en casa, ¿no? Ese es un voto duro, es un voto republicano siempre, ¿no? O sea, si salgo a votar, voto por republicanos. Pero con todo lo que ha pasado ahora, con el desastre COVID, con la recesión económica, entonces es muy probable que ese votante estadounidense quiera quedarse en casa. Entonces, la forma de animarlo a salir, ese es este momento el gran desafío que tiene el Partido Republicano. Me da la impresión que esa actitud, ese tipo de forma de mostrarse distinta, de pelearla con todo, además de ser atacado por todos, ¿no es cierto? También creo que es lo que están queriendo mostrar
para poder llegar a movilizar hacia la votación. Eso, por ejemplo, no necesitamos en el Ecuador porque la votación es obligatoria, entonces uno no entiende cómo alguien no vaya a ir a votar, ¿verdad? Es otro tipo de enfoque en el debate ecuatoriano, pero en el caso estadounidense me parece que al menos la técnica republicana está queriendo ir hacia ese enfoque. Hablemos finalmente, Caroline, sobre la importancia de una prensa libre y en el caso de Ecuador de una prensa independiente, y aprovechamos para indicar a nuestros oyentes que a renglón seguido, luego de un breve corte, estaremos presentándoles un muy interesante reportaje sobre el mexicano Miguel Ángel González. Quisiéramos que se refiera también, Carolina, a este tema que preocupa a Ecuador. Se encuentra en marcha un concurso para renovar frecuencias u obtener nuevas concesiones del Estado por parte de ciudadanos que aspiran a tener una radio o un canal de televisión. El tema se centra fundamentalmente en las radios y está de por medio una denuncia muy seria que han llevado adelante destacados medios de comunicación y organizaciones del país, entre ellos Fundamedios, que hablan de que el mexicano Miguel Ángel González, más conocido como El Fantasma, compite por 9 matrices, es decir, por 9 radios nacionales a nivel de país, contraviniendo todas las normas ecuatorianas. Y ese es justamente el problema que sucede en países como los nuestros. Somos tan poquitos, somos tan pequeños como para poder tener este tipo de problemas en nuestro ecosistema medial. Mientras mayor diversidad exista, siempre será mejor. Y si bien es cierto, lo soñado, lo ideal es tener esta independencia, que este minuto es cada vez más discutida, tanto en las aulas como en la práctica, ¿no es cierto? Porque resulta bien complejo, incluso desde el modelo económico, querido Gustavo, cómo sostener independencia cuando el desafío económico para los medios de comunicación con la era digital ha sido grande, ha sido fuerte. Entonces, se vuelve cada vez más complejo, ¿verdad? Pero si encima de eso no existe suficiente control en el caso de nuestro ecosistema medial para hacer que exista diversidad de voces, ¿no? Diversidad de elementos, eso todavía es aún más grave, ¿no? Es aún más grave. Y me parece que en el caso del fantasma, conocido como este inversor, diremos así, de cadenas de medios de comunicación, vale la pena seguirle con mayor cuidado, con mayor detalle. No vaya a ser que en este esfuerzo que tenemos, ¿no es cierto?, por controlar, por tener un nuevo sistema medial, en fin, terminemos con un mamotreto distinto y peor, ¿no es cierto?, a lo que anteriormente contábamos. Entonces, me parece que hay que tener mayor cuidado, sobre todo en la aplicación de las reglas, en entender cómo muy sutilmente se pueden ocultar nombres utilizando otras figuras, ¿no es cierto?, que al final del día terminan siendo obedientes a un solo grupo corporativo, en este caso, y que es sumamente peligroso, sobre todo porque el efecto que los medios de comunicación pueden tener en la conversación, en la opinión pública, ¿no es cierto?, no es menor, sobre todo cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de derechos, de promoción de derechos, ¿no es cierto?, de movilizar voluntades. Una prensa libre realmente es fundamental, y la agenda en este sentido, en el caso ecuatoriano, no ha sido resuelta, ha sido analizada. Hemos intentado desde la academia hacer nuestras observaciones. La configuración de una ley de comunicación en su momento siempre me pareció importante discutirla. Nunca estuve de acuerdo con lo que al final terminó siendo, peor todavía con lo que se terminó ejecutando, pero por más que se ha prometido aires de libertad, tampoco es que se haya logrado. Así que es una agenda sin duda inconclusa y que vale la pena prestar atención. Muchas gracias a Caroline. Caroline Ávila es PhD en comunicación, experta en comunicación política, profesora, investigadora de la UDA. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.